Siempre dicen que un año político es un año complicado, cambio de gobierno paralizan muchas de las acciones que uno espera, un año también que se esperaba se implemente la nueva ley de contrataciones públicas. Son algunos de los temas que quisiéramos consultarte, Luis, dentro de tu análisis de cómo fue este 2023 para el sector de las MIPYMES. Ya podríamos dividir en dos el año. Tuvimos un primer semestre duro por dos factores. Uno, el contrabando golpeó muy fuertemente, sobre todo al sector MIPYMES, los que estaban en el rubro de domisanitarios o de alimentos. Eso fue más o menos hasta agosto, después esto empezó a disminuir. Y aparte que los primeros 6 meses fueron años muy políticos. Tuvimos elecciones en abril, se asumió en agosto, entonces había como una suerte de incertidumbre, nadie gastaba, nadie iba a saber lo que pasaba. Entonces tuvimos un año, yo te diría medio duro, menor que el año pasado, si nosotros hacemos una relación 2022-2023, y tuvimos un segundo semestre que empezó a repuntar la economía. Se empezó a hacer un trabajo bastante interesante en la lucha del contrabando. No digo que terminó, pero sí hubo una disminución importante en el ingreso de los alimentos, sobre todo. Entonces esto hizo de que se mueva un poco la economía y evidentemente siempre el último trimestre del año se mueve. Hay como una expectativa, algunas ganas, un mayor ingreso, digamos, en el tema del salario, en el premio de fin de año, el aguinaldo. Entonces todo esto te genera, también hay muchas ofertas en el sector comercial, sobre todo en las tarjetas. O sea, hay una dinámica que contribuye a que aumente, digamos, el consumo. Y no es menos diferente este año, así que yo creo que se va a terminar el año con buenas expectativas, También tenemos un dólar bajo. No tenemos que olvidar que hace un mes el dólar estaba a 7.500, hoy nos llega a 7.400, o sea, una disminución de casi 110, 120 puntos. Eso también hace de que vos mires, digamos, con expectativa por lo menos el primer trimestre o el primer semestre del año que viene. Le tenemos a un país que nosotros somos muy dependientes de Argentina, que de alguna manera va a empezar a arreglar su economía, por supuesto va a llevar tiempo, y todos estos son elementos que contribuyen, digamos, a que nos dé una suerte de tranquilidad. Este fin de año, entonces, Luis, perdón, estamos cerrando un buen año dentro de todas esas dificultades que mencionábamos. Estamos en un diciembre con reactivación del consumo, ¿podemos afirmar? Sí, yo creo que en líneas generales se da. Un poquito golpeado los últimos 30 días en el sector de la construcción por efecto del clima. Vos sabés que este tipo de clima perjudica al avance de las obras, y bueno, si las obras no avanzan tampoco hay consumo en todo lo que sea la compra de servicios o de insumos o de productos de terminación, ¿verdad? Pero en líneas generales, yo te diría que tuvimos un segundo semestre interesante en relación a hace 2 años como estábamos pasando y hoy. Entonces hay como una expectativa, y como yo siempre digo, siempre tenemos que tratar de ser positivos. Donde no tuvimos mucha receptividad, vos mismo hablaste del tema de la reserva de mercado del 20% para el sector MIPYMES, que va a empezar a regir el 1 de enero ya el año que viene, y ahí es donde no avanzamos en la reglamentación. Hicimos 2 reuniones con contrataciones públicas, no pudimos avanzar absolutamente. Tampoco tenemos mucha receptividad, digamos, y una respuesta rápida de parte del Ministerio de Economía, que es fundamental, porque vos sabés bien de que por más de que vos le puedas vender al Estado, si el Estado no te paga en un periodo de 60 o 90 días y te paga después de un año,
no hay empresa pequeña o mediana que pueda aguantar, ¿verdad? Luis, sobre ese punto, quisiera nomás hacer esa comparación. Hoy estamos teniendo esa situación que mencionabas de la deuda que tiene el Estado con las contratistas de obras públicas. Son empresas grandes en general y que aún así vienen quejándose, denunciando la situación de que tuvieron que descontratar mucha gente, de que tienen un montón de deudas con sus proveedores, en algunos casos no pueden pagar préstamos que tienen, porque por supuesto para hacer grandes inversiones también uno toma préstamos, invierte en maquinarias, etcétera. Entonces podemos hacer esa comparación, Luis. Si una empresa grande, contratista del Estado, del sector de la construcción, no puede sostener tantos meses de deuda que se tenga con ella, ¿cómo lo podría hacer una MIPYME que de hecho no tiene esa espalda financiera? Imposible que lo pueda hacer, aunque el Estado te pague un interés, aunque te pague un interés y ese interés después te devuelva y te pague después de un año. No hay empresa pequeña, o fíjate que son empresas que facturan por mes 300, 400, 500 millones por mes y no pueden tener una deuda a cobrar de 200, 300 o 500 millones de guaraníes en un año, año y medio, ¿verdad? Yo particularmente conozco empresas que hace año y medio le están debiendo y son empresas de alguna manera pequeñas y otras medianas. Entonces, ahí es donde nosotros no avanzamos. Ahí es donde no avanzamos con contrataciones públicas ni tampoco con el Ministerio de Economía. De repente en la agenda de ellos tenían otras leyes como prioridad para este año. Así que tenemos, digamos, la esperanza que a partir de enero, febrero empecemos a trabajar con esto, ¿verdad? Para que realmente esa expectativa que teníamos cuando se aprobó la ley se plasme en la realidad, ¿verdad? Y que no quede solamente en los papeles.